Punto y seguido, desde la radio, desde Onda Cero, nos acercamos al mundo de la dependencia. Lo hacemos de la mano con la guía de nuestros amigos de la asociación Alento. Hoy capítulo 2, damos la bienvenida a la neuropsicóloga de Alento, a Amparo Rodicio, aunque Papu, para todo el mundo Papu. Hola Papu, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Bueno, nos centramos hoy en el daño cerebral adquirido. ¿En qué consiste exactamente? ¿Por qué es diferente de otros daños neurológicos? Pues como su propio nombre indica, el daño cerebral es un daño en el cerebro. Así para todo el mundo. ¿Pero qué tiene de diferente? Es que se produce el daño cerebral adquirido en un cerebro previamente formado, es decir, no es un cerebro en desarrollo. Entonces esto tiene unas connotaciones y unas características muy peculiares, que es que a ti, a mí, nos puede suceder en cualquier momento y nuestra vida cambia radicalmente. También hay un poco el nombre que hemos escogido para este espacio, ¿no? Entonces, un daño cerebral adquirido implica que haya una ruptura, tanto a nivel de expectativas como vital, y provoca pues cambios estructurales en el cerebro tras una lesión. Ajá. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes, Papu? Pues los que nos suena a todo el mundo, en el primer lugar estaría el ictus, ¿vale? Que ya es una palabra que hace no tantos años era desconocida para la mayor parte de la población y se están haciendo grandes campañas para que seamos cada vez más conscientes de qué es. Y el segundo tipo más habitual sería el traumatismo. Entonces, la diferencia entre estos dos tipos es que al final un traumatismo es un golpe, es algo que viene del exterior, ¿no? Y el ictus pues es algo que se produce de forma interna. Entonces, si no te importa, Rubén, me gustaría utilizar el espacio para que las personas, siempre nos hacen mucho esta pregunta en Alento y también a los neuropsicólogos y demás, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Cómo puedo? Da mucho miedo, ¿no? Cada vez hay más prevalencia y ¿cómo puedo saber yo si me está dando un ictus? Te lo iba a decir, ¿no? ahora mismo, te iba a decir, Papu, es que el ictus da mucho miedito. Claro. Porque no sabes, ¿no? Y aparte, de repente, pues tienes un montón de casos a tu alrededor que dices, no, conozco un vecino, conozco... ¿Y en qué nos tenemos que fijar? Aquí tenemos una campaña en Galicia que hablamos de fala, forza e faciana, ¿vale? Que quiere decir que nos tenemos que fijar si hay algún cambio en el lenguaje. De repente que empecemos a emitir palabras que nos entienden o que tenemos un lenguaje como pastoso. De repente un cambio en el lenguaje es un indicador importante de ictus. La fuerza, pues normalmente lo que suele suceder es que se pierde fuerza en un hemicuerpo, en la mitad del cuerpo, pero puede suceder no siempre así, podemos tener una pérdida de tono muscular de repente. Y la faciana a lo que hace referencia es a la simetría de la cara. Se suele hablar de la caída de la comisura del labio, pero puede ser otro tipo de fallo de simetría, pues un ojo muy abierto y otro cerrado, y esas serían las tres características más habituales para conocer que está sufriendo un ictus. Y luego, muy importante, en cuanto detectemos que nosotros o otra persona tiene alguna de estos síntomas, que llamemos rapidísimo. El tiempo es muy importante, ¿no? De reacción. Es muy importante. Aparte existe un código ictus donde las cosas van a funcionar como un engranaje perfecto para que se atienda cuanto antes. Ajá. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, dependerá de los casos, de la intensidad igual o no. Depende de muchas cosas, pero las consecuencias son tan amplias como características puede tener una persona. Es decir, siempre se nos vienen a la cabeza pues temas a lo mejor de pérdida de memoria, por ejemplo, o quedarte en una silla de ruedas, son las cosas, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Pero, ¿y si te digo que con un ictus puedes perder la capacidad de atender a una conversación, de seguir una película, que puedes perder la capacidad de usar 3 dedos de una mano y no los otros 2? Las posibles consecuencias de un ictus son un abanico enorme. Y pueden ser eso, físicas, cognitivas, emocionales, sociales. Podemos perder la capacidad de ser educados, de ser políticamente correctos. Sí. Claro que sí. Y eso es algo en lo que normalmente no nos fijamos y la sociedad no está educada, no está formada para saber reaccionar a ese tipo de secuelas. Y es muy importante que hablemos de estas cosas en medios como este. No sé si voy a preguntar una tontería. ¿Puedes haber sufrido un ictus y no haberte dado cuenta? Sí. Son casos muy residuales.
en algún momento te sueles dar cuenta. Ocurre mucho, por ejemplo, en personas mayores que de repente por alguna situación tienen que hacerle un TAC, una resonancia y de repente, no sé si lo has escuchado alguna vez, Rubén, esto de, "Buah, tenía el cerebro frito", esta expresión. Es que conozco a una persona que le dijeron esto, que se fue a hacer una prueba y le dijeron, tú has sufrido un ictus. Claro, y se quedó pues diciendo, lo que ocurre es que el cerebro es muy inteligente. Entonces, cuando hay microinfartos, por ejemplo, en venitas, que son bastante habituales, más con la edad, lo que hace es recuperarse y la zona de al lado, como si el vecino, coge esa función. Y entonces ese vecino empieza a funcionar por 2 y el que lo ha sufrido deja de funcionar y no ocurre absolutamente nada. Tú en tu día a día no notas ningún cambio. Y eso, insisto, no todo. Los cerebros envejecen. Es normal, entra dentro de la normalidad. Pero sí, puede ocurrir. Estamos en punto y seguido, ya hemos contado el punto y ahora viene el seguido, porque después del daño cerebral, ¿qué? A partir de ahí... Después del daño cerebral, lo primero que diría es que estamos vivos. Y como estamos vivos, somos personas que tenemos derecho a seguir viviendo. Entonces, muchas veces necesitamos recursos como Alento para encarrilar y de nuevo nuestra vida y muchas veces cambian los objetivos. Es una cosa que a mí me sorprende mucho trabajando en Alento, que hay veces que las personas con las que trabajamos allí, las personas usuarias, nos dicen, mira, es que ahora de repente me fijo en que me gusta pintar, en que sé hacer esto, en que pues tu vida cambia. Y las personas de alrededor, tanto las familias como las personas que acompañamos, como la sociedad, tenemos que apoyar en estas nuevas perspectivas de vida. Punto y seguido con nuestros amigos de Alento en Onda Cero. Muy prontito más. Papu Rodicio, neuropsicóloga de Alento. Gracias por haber visitado Onda Cero.